Bueno, primeramente muy buenos días con todos. El tema a tratar hoy es hibridación molecular por el método de Souter-Block. Para ello hemos elaborado una maqueta explicando paso a paso y detallando cómo funciona este método y por qué es tan importante para la detención de ADN, concreta con una mezcla compleja de ácidos nucleicos. Podemos observar a continuación, aquí se realiza una maqueta paso a paso detallando el método de Souter-Block. A continuación, esta maqueta será expuesta explicando cómo se dio, qué pasó, paso a paso. Como primer punto tenemos la extracción primeramente del ADN. Antes de todo tenemos que tener en cuenta y recordar que la extracción del ADN consiste en un aislamiento y purificación de moléculas de ADN y se basa en las características físico-químicas de la molécula. También tenemos que recordar que este ADN está constituido por dos cadenas de nucleótidos unidas entre sí formando una doble hélice. Entonces, ¿dónde podemos conseguir o extraer un ADN? Se puede extraer un ADN de casi cualquier tejido humano. Las posibles fuentes de ADN en la escena de un delito siempre van a incluir la sangre, el semen de una víctima muerta, célula del folículo capilar y saliva. El ADN extraído de las pruebas de delito, indicios o vestigios biológicos se compara con lo extraído de muestras de referencia obtenidas de personas conocidas habitualmente de la sangre. Entonces, aquí podemos observar la primera parte de la técnica de Souter-Block, que es la digestión del ADN con una endonucleasa de restricción. Claro, una vez que se haya extraído el ADN de la muestra, se trata con una endonucleasa de restricción. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la endonucleasa es una enzima que corta el ADN bicatenario en donde tenga una secuencia característica. Siempre el corte va a ser de 5' a 3'. Una vez que se dio el corte de fragmento de ADN bicatenario de diferentes tamaños, sigue la siguiente fase, que es de la electroforesis en gel de agarose. ¿En qué consiste esto? Pues después de la digestión del ADN, los fragmentos de ADN resultantes se separan según su tamaño. Aquí podemos observar diferentes tamaños. Entonces, gracias al gel de agarose, se separan según su tamaño mediante este gel. Durante la electroforesis, la molécula de ADN que poseen carga negativa, miran hacia el electrodo positivo. Al avanzar la molécula de ADN, su velocidad de migración se ve reducida por la matriz de gel de agarose. Las moléculas menores se mueven más deprisa a través de los poros del gel que la de mayor tamaño. Pues aquí, como resultado, se produce una separación continua de fragmentos de ADN de acuerdo a su tamaño, de modo que los fragmentos más pequeños avanzan hacia la mayor distancia con referencia al origen o punto de aplicación de la muestra. Una vez que se dio la electroforesis en gel de agarose, aquí podemos observar los fragmentos, estos son los fragmentos de ADN, los cuales se unen al filtro en posiciones idénticas a la del gel. A continuación, como siguiente punto, tenemos la transferencia del gel al filtro de nitrocelulosa utilizando la técnica transferencia de Souter-Block. Una vez que se dio la electroforesis, las moléculas de ADN separadas se denaturalizan, mientras permanecen en el gel de agarose. Podemos ver el gel de agarose impregnando con una disolución alcalina. Una vez que se dio la neutralización de esta, el ADN monocatenario resultante se transfiere a la superficie de una membrana de nylon. La membrana de nylon, realizando así una copia o un calco. Hay que recordar que este proceso de denaturalización y transferencia se conoce como el método de Souter, en recuerdo a quien lo inventó, Edward Souter. Al igual que la aplicación de un secante a un papel con la tinta húmeda, se transfiere una réplica de la imagen del papel al secante de calco de ADN en el gel o la membrana de nylon. Conserva la distribución espacial de los fragmentos de ADN conseguida con un gel como resultado de la electroforesis. Una vez explicado anteriormente sobre las transferencias del gel del filtro de nitrocelulosa, aquí podemos ver los fragmentos de ADN fraccionados ya por tamaño, gracias al método de Souter-Block. En el siguiente paso tenemos el filtro hibridado con una zona marcada radioactivamente. En este siguiente paso se da una hibridación por una sonda radioactiva. Primeramente hay que tener en cuenta que una sonda de locus o radioactiva es una molécula pequeña de ADN a ARN capaz de hibridar, es decir, de formar un dúplex ADN-ADN o ADN-ARN con el ADN de un fragmento de extensión concreto en el ensayo de Souter. La formación de la molécula bicatenaria dúplex depende siempre del empajeramiento
emparejamiento de bases complementarias entre la secuencia de sonda y el ADN presente en el calco. Las sondas de locus únicos se marcan habitualmente con un isótopo radioactivo para facilitar su detección y se eligen para que se detecte un locus genérico polimórfico en un solo cromosoma humano. El ensayo de Souter resultante de la etapa 4 se incuba con una disolución que contiene una sonda radioactiva del locus único, bajo condiciones de temperatura y concentraciones que le favorezcan a la hibridación. Tras producirse esta, se lava el exceso de sonda no unido, de modo que la única reactividad que quede en la membrana de nylon sea la asociación del ADN en locus diana. En la última parte tenemos exponga el filtro de película de rayos X resultante. La autoradiografía muestra el fragmento de ADN hibridados. Aquí podemos observar los fragmentos hibridados. Esta detección se da por medio de los RFLPS mediante autoradiografía. Hay que tener en cuenta que la exposición de hibridación de la sonda radioactiva sobre la membrana de ensayo de Souter se detecta mediante autoradiografía. En esta técnica, la membrana de nylon se coloca una vez lavada junto a una película de rayos X dentro de una caja de aire de luz. La película pues es la que registra las posiciones donde hay una desintegración radioactiva tras su exposición y relevado fotográfico. El registro resultante de la hibridación de Souter se conoce como autoradiografía. Tener en cuenta siempre eso. Entonces, la técnica de Souter Blow siempre utiliza la electroforesis para la detección de deleciones de grandes moléculas de ADN. Pero ¿cuál es la transferencia de Souter y cuál es su importancia? Pues gracias a Souter Blow podemos decir que es una técnica que puede promover información que puede ser usada para diagnosticar moléculas de algunas enfermedades génicas. Una de las enfermedades génicas que hemos visto en clase son las de el síndrome de Angelman o de Prader-Willi. Con esto me despido, muchas gracias, espero que les haya gustado parte de mi video explicando acerca de la técnica de Souter Blot.